Hola, una vez más estamos en su programa CyberTid, porque protegernos es un deber de todos. Gracias por estar una vez más apoyando este canal. Quiero decirte que CyberTid está hecho con el objetivo de compartir información sobre la ciberseguridad, sobre la tecnología, sobre cómo protegernos de una manera, tener buenas prácticas, tener una buena higiene digital para mantener nuestra información segura, para tener buenas prácticas y no hacerle el camino fácil, y para que los ciberdelincuentes, cibercriminales puedan acceder a nuestra información de una manera fácil. Mitigar la idea de CyberTid, apoyando, les reitero, este año que es de la concientización a nivel mundial, el mes de octubre, la concientización sobre la ciberseguridad, para que mitigar que los ciberdelincuentes puedan entrar de manera fácil a nuestras cuentas, robar nuestras redes sociales, en fin, y hacer diferentes tipos de delitos. Entonces te invito a que siempre te mantengas conectado. La semana pasada estuve hablando sobre los diferentes tipos de ataques a contraseñas. Hoy voy a estar hablando sobre cómo crear contraseñas robustas. Te invito a que veas el video anterior, que está bien interesante, y sé que te va a ayudar también a cómo crear, tener buenas prácticas en el tema de las contraseñas, que uno de los ataques que hoy se ve y hay nuevas estrategias que usan los ciberdelincuentes. Así que, no siendo más, te invito a que te quedes para que veas esta valiosa información. Continuamos. Como les dije, la semana pasada estuvimos hablando sobre los diferentes tipos de ataques y hablábamos sobre unas recomendaciones. Yo daba unas recomendaciones allí en donde les decía que tenemos que no usar la misma contraseña para los mismos servicios. Tenemos la costumbre de usar las mismas contraseñas para Facebook, para Twitter. Eso es una mala práctica. Tenemos que usar contraseñas complejas, cambiarla con regularidad, aunque sé que nos da pereza, pero debemos hacerlo. Y no compartirla ni con amigos ni familiares. Eso debe ser confidencial. No debes estar compartiendo tus claves con nadie. Hoy quiero mostrarles, primero quiero entrar con esta diapositiva, con este slide, en donde les muestro las claves, las 15 claves más comunes del año pasado, un estudio que hicieron institutos que se encargan de hacer este tipo de estadísticas en ciberseguridad, las quince claves más usadas por el mundo, las más fáciles. Y les muestro que esto que está aquí dice el tiempo que se tarda un ciberdelincuente en descifrarla, un segundo, con las herramientas que les menciono con las herramientas que les mencioné en el video que hice la semana pasada. Un segundo, y la usan casi 5 millones de personas a nivel mundial. Y es verdad, esta clave es muy usada. ¿Dónde me dejan la de 1, 2, 3, 4, 5, 6? También. Y todas así, todas estas ustedes pueden ahí mirarla, revisarla. Son las más fáciles. Son claves que, si las tienes, por favor, cámbialas, porque son por donde las primeras claves por donde empiezan a probar los ciberdelincuentes para acceder a tus cuentas y a tus redes sociales y a todo lo que tengas, por decirlo así, protegido. Vamos a ver unas recomendaciones para crear claves seguras. Lo primero es pensar en una frase de diez caracteres mínimos. Puede tener significado para nosotros, o simplemente unir o dos, tres palabras al azar, pero que nadie más las conozca. Es el primer paso. Lo segundo, alternar mayúsculas y minúsculas. Une palabras y resalta las iniciales con las mayúsculas. Como tercera medida, sustituye letras por números. Un truco es intercambiar algunas letras por cifras. Por ejemplo, el O lo pones como el 0, la I como el 1, y así sucesivamente. Eso ayuda mucho a crear claves robustas, claves seguras. Y como cuarto, añadir caracteres especiales. Bien importante esto. Añádele a tus contraseñas caracteres especiales. Eso también le da un plus a tus contraseñas, le da rubosticidad a tu contraseña. Es más difícil que un ciberdelincuente la pueda, o le toma mucho tiempo descifrarla, porque hablamos también de tiempo. Le toma mucho tiempo en descifrarla. Entonces, tener estas cuatro recomendaciones al momento de crear tus contraseñas. Por otro lado, quiero hablarte también que hay algo que se llama los gestores de contraseñas, que son es como una basecita de datos, como si tuvieras una caja fuerte, por decirlo así, en donde allí, con una sola clave, tú allí vas a guardar todas tus claves. Tú vas a guardar ahí todas tus claves. Y pues allí no tienes necesidad de estar recordando, porque yo sé que con tantas cosas que hoy todo está digital,
todo está digital. Entonces yo sé que a veces tenemos la clave de Facebook, Twitter, Instagram, en fin, son tantas claves. Bueno, estos gestores nos ayudan a manejar de una manera, a administrar nuestras contraseñas de una manera segura, porque solamente vas a recordar una bien robusta y esta herramienta te va a guardar las otras, te la va a tener ahí de manera segura. Como si nos recomiendan no repetir la misma contraseña en distintas cuentas, actualizarlas cada cierto tiempo, lo recomendable es cada 3 meses y no compartirlas con nadie ni amigos familiares. Entonces, recordando las recomendaciones, yo te recomiendo este gestor de contraseña, es LastPass. Yo te invito a que vayas, es fácil, tú solamente creas un usuario, como te digo, creas una sola contraseña y si te das cuenta aquí, mira, aquí está la clave de Gmail, Google, de todas estas cuentas, yo puedo tenerlas ahí, pero solamente recuerdo una y es una gran herramienta que nos va a ayudar a administrar nuestras contraseñas de una manera segura. Otra recomendación que te quiero dar es un verificador de contraseñas. Les coloco quiero hacerle una demostración ahorita donde comprueba qué tan robusta es tu contraseña. Tú puedes poner ahí tu contraseña, ahorita se los voy a mostrar y él te indica si es fácil de hackear, cuánto tiempo se demora. Ahorita lo vamos a ver y te pido también que lo hagas y pruebes, que lo pruebes para ver qué tan robustas son las contraseñas que tú tienes actualmente. Y por otro lado también les quiero mostrar un generador de contraseñas, es decir, esta aplicación se encarga de generarte contraseñas. Yo sé que son difíciles de recordar, pero es una buena práctica, porque por ejemplo, esta contraseña que nos está dando la podemos colocar en el gestor de contraseñas, que es robusta, y las otras claves son, de pronto las podemos usar y podemos poner palabras que recordemos más rápido. Que tengamos cierta relación. Pero ojo, siempre usando las recomendaciones que le di anteriormente, no olvidando eso. Pero podemos por ejemplo, colocarla, porque sé que colocar eso en varios servicios es muy difícil. O también lo puedes usar con el gestor. Puedes poner el gestor una contraseña y tus servicios generar una contraseña bien fuerte. Quiero hacerles la demostración, por ejemplo, con la aplicación que les comenté del comprobador de contraseña. Por ejemplo, si yo pongo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, mire que él me va diciendo enseguida, hace tiempo que deberías haber cambiado. Esa es la de 1, 2, 3, 4 y 5. Él me da una recomendación enseguida, malas noticias, secuencia de caracteres que se repite. Hacer esto es una mala práctica. Usar números repetitivos o letras repetitivas, eso es una mala práctica al momento de crear contraseñas. Entonces, y mire lo que dice, pueden craquear tu contraseña antes incluso de que digas O sea, en segundos, lo que le mostré al primer pantallazo, en el primer slide, ¿se acuerdan? De las 15 claves más usadas. Bueno, ahí estamos cometiendo un error. Así que te invito a que uses esta herramienta y pruebes qué tan robustas son tus contraseñas. Y si te está marcando eso, es alerta que cambies por una contraseña más robusta con las recomendaciones que te di. Y el otro es el generador de contraseñas que les dije. Yo les voy a dejar el link en el video para que lo tengan allí. ¿Cierto? Ahí abajo en los comentarios les voy a dejar el link para que tengan estas dos herramientas. Pero hay muchas más. Ustedes pueden usar otras muchas más. Quise recomendarles esta porque son como muy comunes y me parecieron muy buenas. Se las recomiendo. Y esta es la que les dije que es la que le genera contraseñas. Mire, si yo voy moviendo aquí, yo les voy diciendo si quiero mayúscula, si quiero minúscula, si quiero números, si quiero símbolos mi contraseña. Bueno, ya no me deja, pero números, minúsculas, mayúsculas, ¿cierto? La copio simplemente y la copio allá. Y voy aumentando el margen. Voy aumentando la longitud de la clave. Mira que aquí me va marcando 25, 26, si yo quiero menos. Entre menos, mira que él va marcando strong, good. Y entre menos caracteres me va diciendo cómo es mi contraseña, si es débil, si es fuerte, si es súper fuerte. Entonces, bien importante estas herramientas que yo pienso que debemos usarlas porque nos va a ayudar a usar a crear claves robustas. Bueno amigos, no siendo más, este fue el video de esta semana. Como siempre, gracias por tu apoyo. Dale like si te gustó este contenido. Si te gustó el video, dale like, regálame un like. Suscríbete al canal y quiero decirte que dale link a la campanita para que cuando yo suba el video, inmediatamente te llegue y estés siempre actualizado con esta información valiosa que te va a ayudar a mantener tu información y mitigar para que los ciberdelincuentes no pues entren y roben tu información.
Déjame tus comentarios. Si tienes algún comentario, por favor déjamelo ahí en la cajita de comentarios. Si tienes, ¿qué pasó? Si hiciste la prueba con tus claves, comparte este video, compártelo para que mucha más gente aprenda. Recuerda que estamos en el mes de la concientización y es bueno que muchos sepamos esta información, porque como les digo, hoy en día el no tener información, no tener conocimiento de esto, somos presas fáciles y le hacemos el camino más fácil a los ciberdelincuentes. No siendo más, amigos, una vez más, gracias por su apoyo. Recuerda que CyberTeam, porque protegernos es un deber de todos. Hasta la próxima.